Hola amigas, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Palabra es Poder, el podcast. Yo soy Fernando Valdezainos y les doy la bienvenida. Es una noche lluviosa, estamos grabando este episodio un 24 de junio de 2020. Estamos viviendo momentos fríos con una lluvia bastante rica. Me encuentro grabando acompañado de un café y las notas para el episodio que hoy te quiero compartir. Fíjate que yo me inicié en la oratoria a la edad de 15 años, lo hice con la intención de poder exentar una materia y sin pensarlo me quedé ya apasionado y enamorado de esta disciplina. Tuve la fortuna de contar con una maestra que siempre se preocupó por formarme, se ocupó de mi instrucción en oratoria durante aproximadamente un año y en aquel tiempo practicar oratoria significaba memorizar discursos bastante largos, con un estilo escandaloso, grandilocuente, y donde incluso nuestra expresión corporal era prácticamente robotizada. Muchos nos iniciamos en este arte pensando que ese era el arte de la oratoria. Sin embargo, al paso de los años, ya una vez que me retiro de las competencias, tuve la oportunidad de retirarme como campeón nacional de oratoria en el año 2004 y continúo estudiando sobre esta materia ya en el papel de conferencista, de coach, pero sobre todo también como consultor político, porque junto a mi formación como orador también estudié la licenciatura y la maestría en ciencias políticas y administración pública. Y esto, bueno, pues ya en mi experiencia laboral me llevó a entender que la oratoria, el arte de hablar en público, ni era solamente hablar fuerte, ni llenar un discurso de palabras rebuscadas y muchísimo menos llegar al tremendo error de memorizar discursos. En mis inicios, lo reconozco, tuve muchos vicios que muchas veces fueron de manera involuntaria y que poco a poco al paso de los años y con la formación y la experiencia y con tropiezos fui gradualmente quitando. Y hoy lo que te quiero compartir es lo que yo llamo la regla menos es más. Y lo hago porque la época de los discursos largos, aburridos, acartonados y rebuscados forman parte del pasado. Hoy estamos en un estilo que podemos definir como oratoria conversacional, que consiste en hacer del discurso una conversación. Incluso esto nos ayuda muchísimo a bajar la presión o el miedo para hablar en público. Fíjate bien, qué curioso, se llama hablar en público, como si el orador se sintiera por encima de su audiencia. Y a veces esto es lo que nos genera una idea equivocada en donde tenemos que impresionar a la audiencia, tardar mucho hablando, tener un estilo demasiado escandaloso, cuando en realidad lo que el público quiere es escuchar a alguien que le comparta alguna enseñanza, alguna anécdota interesante, que le haga pasar un rato agradable. Y de ahí viene el que yo me haya permitido crear esto que yo llamo la regla menos es más. Lo hago con una frase que yo acuñé sin darme cuenta, o sea, esto no significa que en algún momento me senté como que a filosofar y tratar de idearme alguna frase, no, simplemente me encontraba yo dando una lección de oratoria y a veces escasos chispazos que se nos llegan a aparecer. Y mientras yo la desarrollaba me permití, sin pensar, desarrollar una frase que dice así: oratoria es el arte de decir mucho hablando poco. ¿Y qué significa el arte de decir mucho hablando poco? Pues significa todo lo contrario de los errores que cuando yo empecé estuve cometiendo y que hoy te quiero compartir para que, si tú te estás iniciando en el arte de hablar en público o ya tienes algunas tablas, algún camino recorrido, pero deseas mejorar o sencillamente quieres conocer un punto de vista diferente, te atrevas a escuchar completo este podcast para que al final puedas intentar llevar a la práctica la regla menos es más. Menos es más significa menos rollo y más argumentación. Evita el decir paja en tu discurso. No digas cosas que no son verdaderamente relevantes. Concéntrate en articular y construir argumentos verdaderamente sólidos,
que tengan contenido, que sean fruto del conocimiento, fruto del estudio, para que de esta manera el público se quede silencioso cuando tú estés hablando, porque siente que si interrumpe la atención a tu discurso puede perderse de algo verdaderamente importante. Por eso, menos rollo y más argumentación. Luego, menos tiempo y mayor brevedad. Olvidémonos de los discursos largos. Para la gente, para el público es verdaderamente cansado, aburrido, tedioso escuchar todavía algún orador que quiere dar 15, 20 minutos de discurso. Tratemos de pensar, aunque suene desafiante, en discursos que oscilen preferentemente entre los 3 y 5 minutos. Esto me estoy refiriendo sobre todo al género de la oratoria social. La oratoria social se refiere a todas estas intervenciones o mensajes que hacemos cuando estamos en alguna convivencia en sociedad o familiar. Piensa en las palabras que puedes ofrecer en una celebración o fiesta de cumpleaños, en un brindis por Navidad o por Año Nuevo, o si te encuentras tal vez en alguna boda, en algún bautizo o fiesta de 15 años y por ahí te piden que dirijas algunas palabras para los celebrados, los homenajeados, y que tienes que dar un mensaje corto pero demasiado emocional. Por supuesto que existen otro tipo de exposiciones públicas que no se podrían ajustar a este tiempo, pero ya son ocasiones muy marcadas. Por ejemplo, si tienes que enfrentarte a un examen profesional, pues por supuesto que no puedes centrarte a hablar 3 o 5 minutos, o si vas a dar una conferencia motivacional, muchísimo menos te podrías ajustar este tiempo. Pero pensando en intervenciones sociales en las cuales lo que tú buscas es dar un mensaje agradable, emocional y empático, por supuesto que la regla menos tiempo y mayor brevedad será súper relevante. Luego, menos miedo y más autoestima. Lo he compartido ya en algún otro episodio. El miedo, la inseguridad a hablar en público es resultado de tener una baja autoestima, porque sentimos que no vamos a dar el ancho cuando estemos hablando en público. No nos creemos con la capacidad de alcanzar la meta, de hacer una disertación verdaderamente memorable, y nos preocupamos porque creemos que las cosas van a salir más, se nos va a olvidar el discurso, que vamos a tropezar al momento de subir al escenario, que no vamos a saber manejar adecuadamente el micrófono, o que nuestra imagen personal no va a ser lo suficientemente atractiva y agradable para quienes nos observan. Nos sentimos demasiado altos, demasiado bajitos, demasiado obesos, demasiado flacos, que estoy morenito, que estoy güerita. O sea, no, acéptate como eres. Decídete a hablar verdaderamente con mucha energía cuando vayas a hablar en público. Ámate. Debes dedicarte pensamientos, afirmaciones positivas en donde te digas: yo puedo, yo soy capaz, yo soy talentoso, yo estoy preparado. Y todo esto te va a ayudar a mejorar tu autoestima y por lo mismo podrás hacer una mejor presentación. Luego, menos palabras raras y más conexión con el público. Miren, yo he leído algunos blogs de supuestos especialistas en el arte de hablar en público, óiganlo, y se dicen especialistas. Alguna vez leía un libro sobre persuasión y decían que con un lenguaje demasiado técnico, rebuscado, lograrías impresionar y la gente te vería con cara de wow, se ve que esta persona sabe mucho, ¿no? Y que lograrías generarte una imagen que pudiera impresionar. Yo no concuerdo con esto, tampoco es una opinión 100% personal. Yo leo sobre todo a los grandes clásicos de la comunicación, y algunos genios de la propaganda y de la comunicación señalan perfectamente que un discurso, entre más sencillo, entre más palabras simples tenga, va a ser más comprensible. Y nuestra meta es que el público comprenda perfectamente lo que estamos hablando. Nuestra intención es conectar, no es impresionar, no vamos a apantallar a nadie. Se trata de que logremos hacer que una idea, por rebuscada o compleja que pueda ser, el desafío del orador es simplificarla y compartirla de manera tal que resulte 100% comprensible con el público. Por lo tanto, menos palabras raras y más conexión con tu audiencia. Menos pretextos y más disciplina.
Y es que cuando nos encomiendan pronunciar un discurso, los pretextos abundan y llegan por sí solos. Es que no tengo tiempo, es que apenas me avisaron, es que no he investigado del tema, es que yo no he hablado en micrófono, pero si me hubieran dicho con más anticipación, pero si fuera otro tema, pero ¿por qué soy el primero? O pero ¿por qué soy el último? Pero es que... Y los pretextos solo nos llevan a perder el tiempo. Y no. Hablar en público es una disciplina 100% práctica. Y los seres humanos aprendemos a través de la repetición. Esto significa que entre más practiquemos, mejores vamos a ser. Por lo tanto, hagamos a un lado los pretextos, asumamos con responsabilidad y entero compromiso el hecho de hablar en público y dediquémonos a practicar. Es cierto, hay que dedicar un tiempo a la investigación, hacer un mapa mental o tal vez redactar el discurso, no porque lo vayamos a leer o lo vayamos a memorizar, es un mero ejercicio que nos va a ayudar a tener claridad en las ideas, pero tiene que ser una parte mínima del tiempo que tenemos para podernos preparar. Y una vez hecho eso es practicar, practicar y practicar. Yo le llamo la regla de las 3 P's, es práctica, 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 y entre más practiques, mejor lo vas a hacer. La práctica te va a hacer sentir mayor confianza porque te sientes más dueño del tema, porque estás disminuyendo la incertidumbre y te aseguro que lo vas a hacer mejor. Siguiente y última. Menos palabrería y más ideas. Híjole, qué horror. Me han tocado ver concursos de oratoria en los cuales se memorizan varias frases muy bonitas, no puedo negarlo, pero se la pasan más pronunciando frases y no hablan del tema. Y también he sido testigo muchas veces de exámenes profesionales para obtener grado de licenciatura o de maestría, lo mismo que informes, donde incluso gobernantes se la pasan más diciendo lo que piensan hacer a futuro que lo que hicieron. Más que informe de gobierno parece presentación de su plan de desarrollo. Y entonces, ¿en qué se vuelve eso? Pues es pura palabrería, pero no hay una idea central, no hay un eje rector, no hay un objetivo, no hay ideas principales. Es decir, se dedican a hablar, pero en concreto no nos están diciendo absolutamente nada. Debemos de centrarnos para que le podamos entregar algo que realmente valga la pena a nuestro público. No se trata de impresionar, el objetivo es ser empáticos y lograr conectar. Olvídate de la perfección y busca la pasión, la entrega. Emociónate en cada discurso que estés pronunciando. Te aseguro que si te concentras a eso, si hacemos a un lado el miedo e incluso a veces la vanidad, preocupados más por el qué van a decir de mí o qué opinión van a tener, y nos concentramos más en pensar en los demás, en pensar en el público, y nos ubicamos en la posición de ¿qué es lo que quieren escuchar? ¿Qué les puedo decir yo que les resulte verdaderamente útil? ¿Qué tengo yo que pueda entregarles? ¿Cómo puedo servir a través de la palabra? Si te ubicas en ese papel, vas a bajar la tensión, vas a decir mucho hablando poco, pero sobre todo el público te lo va a agradecer. Se va a dar cuenta que está frente a un orador que se preocupó por él, que estudió para él y que está hablando para tratar de conectar con él. Hablar en público debe de ser una pasión y no la búsqueda inservible de la perfección. Amigos, amigas, muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo episodio de nuestro podcast Palabra es Poder. Nos estamos saludando la próxima semana. Pásenla muy bonito, vamos hacia adelante y hasta la próxima. Gracias.